A vos por atendernos. Bueno, Facundo, esta nueva forma de política tan agresiva, tan frontal, tan violenta en las redes sociales. Recién hablábamos acá del Presto, un libertario que también hace política y es muy violento. ¿Esto es una nueva forma de hacer política? ¿Cómo cae? ¿Esto le gusta a la gente, no le gusta a la gente o va solamente muy dirigido al sector de los jóvenes? Exactamente, acá vemos diferentes variables que podemos analizar esta nueva tendencia que tiene la far right, que es esta nueva ola de la derecha, que lo vemos con Trump, que lo vimos con Bolsonaro, que ahora lo vemos en la gestión nacional, de atacar violentamente al periodismo, a la libertad de prensa, a considerar que su discurso es el único validero y que los demás no tienen derecho de poder criticar o derecho de poder tener otra voz. Lo vemos diariamente con los tweets del presidente, con las publicaciones de Instagram y también con su círculo más cercano, como Santiago Caputo y demás libertarios en Twitter, como el Presto, Dan, Sí, entre sí. otros tuiteros e influencers cercanos al gobierno nacional, que atacan de forma muy sistemática al periodismo desde ya hace más de un año y medio. Mm. Acá la sociedad observa que las formas, hay un 62% en una encuesta que hicimos el año pasado, las formas que tiene el gobierno nacional para comunicar estas situaciones no es la correcta, es algo que genera mucha repulsión, y esto teniéndolo en cuenta que fue hace 6 meses atrás esta medición, y esto obviamente va a haber ido en aumento con el ataque sistemático que está realizando el presidente y que lo sigue impulsando diariamente y profundizando. Hay también un tema muy importante que hace unos días salió de la ONG Reporteros Sin Fronteras, que es una ONG muy reconocida a nivel internacional, que el país descendió 21 puestos en el ranking global de libertad de prensa. Estábamos en el 66 y ahora estamos en el 37, la cual también el mundo periodístico y exterior, también están viendo este retroceso que está teniendo el país a la hora de forma de comunicar y esta violencia que está teniendo nuevamente el presidente y todos sus círculo más cercano contra aquellos que piensan diferente, no solamente contra el periodismo, sino también contra actores, contra deportistas y también contra cantantes, sistemáticamente, como viste con Mario Becerra o Lali Depósito. Claro. Ahora, la política copia el modelo. Acá tenemos el diputado nacional Lisandro Almirón, que no solo utilizó el pelo, peinarse como él, sino su método de comunicar, que nunca fue así, sino que copia el modelo. ¿Cómo toma esto la gente? A mí me preocupa si esto la gente lo toma bien, porque en algunas encuestas vimos que, por ejemplo, que hay candidatos que no miden. ¿Qué es lo que pasa a la hora de comunicar y de llegar con este tipo de políticas? Bien, esta comunicación va centrada al núcleo duro. Obviamente aquellos políticos referentes cercanos al gobierno nacional tienden a copiar porque a Milei le dio resultado. Milei es una sola persona, el resto no significa que le dé el mismo resultado. Este resultado obviamente también se dio por un nivel de cansancio, la grieta que se construyó versus antikirchnerismo, macrismo versus antimacrismo, también no solamente en la sociedad, sino también en el periodismo. Sabemos que hay canales que apuntan para un lado de la grieta, para el otro lado de la grieta, y Así esto también es. generó esta consecuencia y este enojo de la sociedad hacia los medios, y que obviamente el espacio liberal lo supo exponer y potenciar, y llegando obviamente también a un nivel de extremo que no está positivo y que la misma sociedad lo está recriminando. Volviendo al tema, cómo estos referentes toman estas formas, porque intentan comunicar y acercarse a ese círculo y ese núcleo de votantes que
está muy cercano a las ideas del presidente, que es a nivel nacional entre un 25 y 30%, que es el número que lo votó allá en agosto y octubre del 2023. Obviamente este número puede ir mermando, principalmente en variación de lo que sucede económicamente y también en cómo vaya conduciendo y sucediendo estas situaciones hacia la libertad de prensa, que es uno de los derechos más importantes que tenemos, no solamente en el país, sino en todos lados. Sin lugar a dudas, fíjate que acá hay algo que me pasa, que es desde el 10 de diciembre del 2023 hasta el 2 de mayo del 2025 se registraron 216 casos de agresiones contra trabajadores de prensa. El 52% de los ataques provino del poder político, con Javier Milei directamente implicado en estos 56 casos. Según FOPEA, las agresiones incluyen represión física, ciberacoso, estigmatización y ataques legales o institucionales. El famoso también ensobrado. Y todo esbirros. ¿Cómo? Ensobrados y esbirros. Esbirros. Esto es muy delicado y muy grave, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿esto no tiene no es contraproducente para ellos mismos esta situación o a todo el mundo esto le está gustando? No, esto a la sociedad no le gusta. Hay un descontento en esta forma de comunicación, pero como ellos les dio resultado, continúan con este discurso. Y principalmente porque obviamente este 25 o 30% lo aguanta a pesar de todas las consecuencias y lo va a seguir aguantando. Ahora el tema es cómo, si continúas con este discurso tan violento, te vas a quedar sin amigos, entre comillas, como se puede decir, o vas a crear una grieta sin posibilidad de hacer ningún tipo de puente a futuro con otras fuerzas políticas, con otras partes de la sociedad. Y también otra cosa que lo hemos visto en las encuestas es que vemos que el 73% de los argentinos considera que Milei no le está hablando. O sea, hay una gran parte de la sociedad que considera que el discurso solamente le habla a esos que lo votaron, a ese núcleo duro, y no le está hablando al resto de los argentinos, que es un número muy alarmante, porque no solamente se ve que está generando un cansancio en su forma, sino también en todo su discurso, que la sociedad no se siente interpelada y que no se siente en esta narrativa liberal que estamos viviendo, no solamente por el tema del ataque, sino también por la falta de gestión y de nivel de cotidianidad, de mejora del nivel de vida que para los argentinos, que es lo principal que está afectando, que todas estas cuestiones están empezando a mellar la gestión, el nivel de imagen del presidente, y que lo vemos mensualmente en nuestras encuestas. Incluso, Facundo, ¿cómo estás? Buen día, Horacio, mi nombre. Da la sensación de que esto va en escala, que no se reduce solamente o no se queda solamente con el ensobrado, con el calificativo ensobrado, sino que ahora vemos a los alfiles del presidente o los tuiteros afines, como ejemplo el Gordo Dan, pedir encarcelar a periodistas, ¿no? Le pasó a Gabriel Levinas, creo que otra mención recibió Luis Novarecio, y me parece que el presidente lo repostea incluso. Claro. Es decir, es una escala demasiado peligrosa. Sí, la censura es anticonstitucional. La censura es el principio de una política y de un tipo de gobierno autoritario y avasallante hacia los derechos humanos. Y no solamente esta comunicación le va a venir en contra, sino que también la sociedad se está posicionando en contra de cómo se está comunicando el presidente y su círculo más cercano. Vos decís, Facundo, que no es algo corporativo de los periodistas, que la gente no es indiferente, le afecta también al común denominador. Exacto, por más que el periodismo no esté en un posicionamiento en el mejor momento de la historia, a nivel de opinión pública, principalmente por la grieta que se ha creado, principalmente en los medios nacionales, ¿no? En esta grieta de
canales kirchneristas, canales macristas, y esto que ha generado tanto descreimiento hacia la tarea del periodista, que es una de las tareas más importantes que existe en la democracia, ¿no? Ha generado, digamos, este desgaste, y este discurso va ahí y no es corporativo por parte del periodismo, sino que es parte de este discurso de que el gobierno nacional está haciendo bien las cosas y nadie tiene el derecho a criticarlos, porque si no son ensobrados, si no lo apoyaron, y si no, bueno, varios calificativos, como también el calificativo que utiliza constantemente de mandriles, entre otras cuestiones. Y bueno, y después también está gran parte de la sociedad, lo habíamos visto en la encuesta de febrero y marzo, también ha descreído en la comunicación del periodismo y sus periodistas más cercanos, que sea tan transparentes, cuando recordemos lo que sucedió luego en su entrevista con un periodista de Buenos Aires, y que apareció y fue... En el medio de la entrevista apareció Santiago Caputo generando ahí unos cambios, sí. Y eso también... No quiero dar nombres, pero bueno, Claro, seguramente se acuerdan de esa entrevista. Sí, ahora yo te pregunto, porque, sí. A ver, estoy acá leyendo una charla, debate que se va a dar en mi querida provincia de Corrientes. A mí me preocupa mucho la violencia que se da en las redes. ¿Cómo leo yo esto y cómo interpreto esto? Dice, la batalla cultural, esto es una charla que se va a dar con el Presto, que lo va a traer el Partido Popular de la Juventud de Corrientes, una charla debate que se va a dar el sábado 10 de mayo. ¿Qué es la batalla cultural? ¿Qué culturoso tiene este grave ataque? No, porque te dice que van a hablar sobre el rol de la cultura y la comunicación en el nuevo escenario. Esta agresividad que vienen a comunicarnos a los correntinos, este grupo de jóvenes que tienen una agresión, sobre todo el Presto es muy violento. ¿Qué es la batalla cultural? ¿De qué cultura me están hablando? Bueno, recordemos que ya al dirigente Presto ya tiene varias causas en todos estos años por ataques, por violencia, incluso relacionados a cuestiones de discriminación. Y su batalla cultural apunta a esto que está apuntando esta ola de la derecha, que es ir en contra de los grandes de los colectivos, de las minorías, de la importancia de los derechos. Incluso se pisa con esto de la libertad individual, porque ellos consideran que solamente hay una forma de pensar y no hay diferentes, y esto también está generando también mucha reacción dentro del mismo Partido Liberal, ¿no? Acá Juliana me pregunta, ¿qué batalla cultural pueden dar alguien que tiene causas penales como el Presto y viene a dar charlas en Corrientes? Te pregunto y te hago. ¿Cómo? Sí, disculpa. Sí. No, eso te pregunto. Acá te preguntan, por ejemplo, eso, cómo alguien que tiene causas penales o judiciales como el Presto nos viene a dar charlas culturales a los correntinos. Sí, ese discurso que tienen de ir en contra de... Sí, es un discurso de odio. Es un discurso de odio que ir en contra de incluso de fantasmas que son inexistentes o que son totalmente inofensivos, como lo que denominan ellos la cultura woke, que genera una extrema idealización, que es totalmente una narrativa y una construcción imaginaria que no es, y generan este discurso violento de que hay que posicionarse de una forma, y si estás del otro lado, sos un enemigo. No sos un opositor, no sos un adversario que se puede construir o dialogar. Si estás del otro lado y no opinás igual que nosotros en lo cultural, que sería estar en contra de minorías, estar en contra del medio ambiente, estar en contra del presidente. Si estás del otro lado, sos un enemigo, y el enemigo muchas veces no hay que escucharlos. Y ese es su discurso. No construyen adversarios. Lo hemos visto el presidente, lo hemos visto en el Congreso. No construyen adversarios, sino enemigos. Es un discurso violento, y que esto genera, digamos, una repercusión principalmente hacia la juventud, que es el principal núcleo que ha votado el presidente y el principal núcleo de apoyo a la gestión nacional.
que lo sigue apoyando, y este discurso recala ahí, principalmente nuevamente énfasis por el crecimiento exponencial que tuvieron las redes sociales en los últimos años y en el discurso de la meritocracia y del individualismo que ha dejado de lado el juego colectivo. Incluso, bueno, ahora salió una serie argentina que habla de la importancia que es el juego colectivo y que, bueno, veremos si tiene alguna repercusión en algunos meses y a futuro para las nuevas generaciones. Y en lo inmediato pudiste semblatear, te iba a preguntar por el Eternauta. ¿Tenés algún estudio preliminar, algún efecto que te haya llamado la atención de lo que es el rebote que generó esta producción argentina? Sobre todo por el discurso del odio, ¿no? Hemos visto varias notas de cómo ha impactado en la sociedad esta serie que habla de la necesidad de salir de forma colectiva y que ha generado también un nuevo acercamiento hacia también la historia que tuvo su escritor y su creador, que fue desaparecido igual que todas sus hijas desde la última dictadura militar. Y esto puede generar, digamos, un acercamiento o de decir, miren, los presidentes tienen este discurso bastante violento. Tuvimos un gran escritor que ha sido desaparecido por la dictadura, y la cual, pues, recordemos que el gobierno nacional en sus discursos es negacionista de lo que sucedió en el 76. Y bueno, a partir de ello hay que ver cómo recala. Bueno, seguramente haremos alguna investigación sobre esto porque es interesante lo que está sucediendo con el boom de esta serie. Claro, ahora salió a cuestionar la serie también, ¿no? Y todos sus acólitos, todos sus seguidores también cuestionaron bastante la serie, ¿no? Esto parece que como el que nadie se salva solo, pareciera como que no llega, no gusta, no convence, ¿no? Sí, no solamente en eso criticó, sino también que dijo que, no solo a él, sino su círculo, que en Argentina no hace falta un organismo para poder financiar, sabiendo que esta fue una producción de Netflix y privada, y cuando recordemos que a nivel mundial solamente hay 2-3 países que no tienen un organismo que financie las artes audiovisuales, algo tan importante para la cultura, para el sector de trabajos, que son Argentina, Haití, entre otros países, que no tienen un organismo. Hasta Estados Unidos financia y subsidia las grandes films de Hollywood. Así que vemos cómo el presidente va en contra y sigue, digamos, con ese discurso de odio, ese discurso que continúa de atacar a aquellos que opinan diferente, y sigue profundizándolo y lo sigue extremando. Claro. Ahora, esto es indiscutiblemente esto es algo que le llega a un determinado sector de jóvenes con respecto al tema violento, porque hay jóvenes que te dicen no me gusta, no quiero, no es algo que me gusta, pero esta forma de comunicar se ve que no es muy masiva, por lo menos en estos momentos, ¿no? Incluso te diré que es masiva, pero no sé si sigue siendo tan efectiva. Lo hemos visto en varios grupos focales de investigaciones cualitativas, en las cuales los jóvenes, algunas frases que utilizan, nos dicen: cuando el presidente de la economía me gusta, pero cuando empieza a hablar de ideología o empieza a atacar, no me gusta y no lo banco. No me gusta lo que está diciendo sobre esto. Es decir, incluso este núcleo duro de votantes o de que están muy cerca, incluso de jóvenes, no está muy contento cuando habla de ir en contra del comunismo. No es que el capitalismo es lo mejor, o esta ideología que ha generado extremadamente, sino que la sociedad lo sigue bancando diciendo, bueno, lo apoyo en este discurso, pero hay cosas que me hacen ruido, cosas que no me gustan. Principalmente cuando se aleja de hablar de la economía nacional, empieza a hablar en un discurso ideológico de nivel mundial, incluso estos acercamientos, estos premios que ha ganado en Estados Unidos, en España, a la sociedad no le gusta. Exacto, estos premios y estos diferentes distinciones a la sociedad no le generan ni mayor ni mejora en su imagen positiva, todo lo contrario, le juega en contra. Así que bueno, ahí vemos nuevamente que este círculo lo apoya, pero también está generando cierto debilitamiento en ese discurso, y le genera cierta flaqueza también no tener realmente
condiciones y mejoras en la vida cotidiana de los argentinos que digan, bueno, por lo menos mejora el bolsillo y que siga diciendo lo que quiera decir, ¿no? Claro. ¿Trump se vistió de papa? ¿Se puso algo Sí. de papa? Te juro que hay momentos ¿cuál es la finalidad de todo esto, no? Que hace 2 semanas en el sepelio del papa y hoy vestido como papa, ¿no? Sí, son personajes referentes que buscan generar mediatización, que generan discursos, incluso nuevamente, discursos de odio, Esa de discusión permanente. esa mediatización y esa puesta en escena en cierta forma, todo esto sirve hoy, teniendo en cuenta que hay elecciones en 4 provincias, Este ¿no? domingo. Este domingo. ¿Esto sirve, no sirve? No, la supermediatización actualmente no sirve, los núcleos votantes ya están. Este año va a ser electoral, incluso hay Corrientes, tiene incluso elecciones ejecutivas y varias provincias intermedias antes de que sucede en octubre. A esta mediatización, incluso se puede denominar en algunos casos vedetización de la política, ha generado alejamiento de la sociedad hacia los políticos, hacia la verdadera política, y esto también genera, digamos, que considera que los políticos son todos iguales y que ha generado este rompimiento y ha permitido que llegue este discurso de odio en posicionarse, miren, todos son iguales, nosotros venimos con otra cosa, aguántenos, díganos que está todo bien y sigamos. Es el discurso de Milei, aprovechar que la sociedad ha estado rota, se ha construido en esta supermediatización política en forma negativa, sentarse en esas bases y decir, nosotros somos algo nuevo, y bueno, ese algo nuevo no ha generado lo que estamos viviendo ahora con esta extrema derecha que está teniendo estos discursos tan agresivos. ¿Tenés algo de resultado de estas provincias que van a elecciones este domingo? ¿Que son cuáles? ¿Jujuy, Salta? Jujuy, Salta, Chaco y San Luis. Chaco y San Luis. No hemos visto mediciones en esas provincias a nivel general. Sí tenemos algunos números, o hemos visto algunos números de lo que puede suceder en una semana en la elección de Cava. Que va a ser una elección que se va a nacionalizar, que sus resultados va a impactar de lleno no solamente al que gane o al que pierda, sino también en las estrategias a tomarse en cuenta a futuro de octubre, teniendo en cuenta que en Cava está casi todo el periodismo y la nacionalización, el impulso que va a tener, va a generar cambios, porque en Cava estamos viendo una atomización de diferentes grupos. Por un lado, un candidato más fuerte que está unificado, que es Santoro, y después varios candidatos en un segundo orden como Adorni, los Penato, que van con los sellos oficialistas Nacional y de Cava, y por otro lado también Rodríguez Larreta, Marro, Oliveto, que son incisiones de ellos y que le sacan votos. ¿Y qué datos tenés al día de hoy de lo que puede pasar en Cava? Y que yo estoy segura que eso se nacionaliza sin lugar a dudas también. ¿Qué puede pasar? Exacto. Nosotros hemos visto algunos números de que está 28 puntos, entre 28 y 27 puntos Santoro. Unos 21, 22 Adorni y 17 y 18 los Penato. Y luego siguen entre 5 o 7 puntos. Sería PJ, Libertario y el PRO, ¿no? Los Penatos es el Exacto, PRO. sí. Exacto. ¿Y los Penatos cuánto me dijiste? Hemos visto varias mediciones que están entre 17 y 18 puntos. A ver cómo termina en esta finalización de la campaña por una candidata que no estaba tan conocida comparado con los otros candidatos, ¿no? Flojo Adorni debajo del PJ, ¿no? Y acá lo que vemos en Cava es que, Cava es la cuna del PRO, es donde salió y se mantiene todavía el sello a nivel del macrismo, el macrismo puro. Y acá vemos cómo se divide el voto, ¿no? Que acompañó en algún momento a Jorge Macri o que acompañó a Milei, dividirse entre Adorni y los Penato, incluso entre Marra, Rodríguez Larreta, Oliveto. Mientras tanto que Santoro obviamente mantiene su núcleo de votantes que lo acompañó en octubre del 23 como jefe de gobierno, que perdió en ese momento.
pero hay que tener en cuenta que este escenario local, esta lógica local, no va a repercutir, no va a ser igual en todo el país. Hay una lógica nacional de polarización entre kirchnerismo, peronismo versus mileísmo o antimileísmo, y hay que ver cómo esto se extiende a nivel provincial, porque en cada provincia hay gobernadores que van a jugar muy fuerte, incluso Corrientes, Misiones, Córdoba, Santa Fe, que los gobernadores tienen un rol muy ponderante. Recordemos lo que pasó hace unas semanas en la elección de abril, que la lista del gobernador que fue en contra del peronismo y en contra del mileísmo ganó cómodamente a lo largo y ancho de la provincia, y vemos cómo los gobernadores van a posicionarse fuerte para estas elecciones intermedias, como pues puede suceder en San Luis y Chaco y Jujuy ahora, y veremos cómo suceden y qué sucede con las alianzas para octubre de este año. Claro. Recordando también que en muchas provincias la Fuerza Liberal en el 2023 no presentó candidatos a diputados y senadores, ¿no? Bueno, Facundo, gracias, Facundo. Siempre muy gentil en atendernos. Muchísimas gracias, Facundo. No, por favor, muchísimas gracias a usted por la invitación y como siempre lo que necesiten. Les mando un abrazo. El licenciado Facundo Londero es licenciado en Ciencias Sociales de la empresa Subán Córdoba.